No se oye. ¿Ahora? Vale. Bon día. Bon día, buenos días. Bon día, bos días. Good morning. Comenzaré presentándome. Soy Jesús Salinas, profesor de la Universidad de las Islas Baleares. Y, bueno, todavía nos falta una componente de la mesa, pero creo que la organización, se lo agradezco, me ha puesto aquí para hacer discriminación positiva de perspectiva de género. Porque a pesar de que ha habido varias intervenciones sobre el tema de brecha de género, creo que aquí en este foro la masa gris mayoritaria es de mujeres, cosa que ocurre por lo menos en el núcleo de tecnología educativa ocurre siempre, ¿no? Bien. Estamos en los últimos momentos del foro, en este caso el foro público, la transformació digital de l'educació a l'era de la intel·ligència artificial, de la inteligencia artificial. Si recuerdan, los que estaban en el foro anterior, desde el martes, lo primero que nos dijeron fue que era importante la cultura del agradecimiento. Recuerdan que insistieron además mucho. Bien, pues en esta cultura del agradecimiento voy a nombrar, no podemos agradecer a todos los participantes en el foro, pero sí que voy a nombrar a los que han trabajado de forma más significativa. Como son 11 líneas, va a quedar un poco pesado, pero de todas formas creo que es dentro de esta cultura del agradecimiento nombrarlas a todas. Bien, saben que teníamos 11 líneas, 3 ejes, retos, problemas, de todo. Bueno, dentro de estas 11 líneas tenemos en la línea 1, políticas educativas. El líder era Joaquín Gaidín, la relatora Marta Reina, moderador Mireia Tintoré, Luis Marqués y Joaquín Gaidín, y el personal de apoyo era Tania Molero. En la línea 2, nuevos modelos de construcción del conocimiento. Las líderes eran Marta Marimón y Linda Castañeda, relatora era Frida Díaz, el moderador 1, la moderadora 1, Manoli Pifarrer, el moderador 2, Martín Rebur, y el personal de apoyo, Luis Eduardo Paz. En la línea 3, escenarios de aprendizaje, los líderes era Mariona Grane y Carl Stephen. La relatora Nati Cabrera, moderadora 1, Amaya Arroyo, y moderador 2, Byron del Grano. Y el personal de apoyo, María Verdú. En la línea 4, formación de educadores, las líderes eran Miguel Prats y Toni Hernández, el relator Jordi Simó, moderador 1, Dani Amo, moderador 2, Axel Rivas, y el personal de apoyo, Ramón Palau. Línea 5, ciencia, tecnología e innovación, líderes Cristina Valls y Robert Rayó. Relatora Julia Leirado, moderador 1, Jaume Ametller y moderador 2, Malachi Scrum. Personal de support, Oriol Nadal. En la 6, las líderes eran Núria Sampere y Gemma Carbó, relatora Mari Carmen Jiménez, moderador 1, Roger Miralles, moderadora 2, Sandrine Desmurts. Personal de apoyo, Jonathan Borden. La línea 7, competencias clave, líderes Virginia Larraz y Carlos Magro, relatora Sonia Gili,
Moderador 1, Juanmi Muñoz. Moderadora 2, María Luisa Sierra. Personal de support, Josep Holgado. En la línea 8, nuevos modelos de formación en la era digital. Líderes, Albert Sangrá y Montse Gittert. Relator, Toni Solano. Moderadora 1, Patricia Benjar. Y moderador 2, Alejandro Armillini. Personal de support, Vanessa Serrano. En la línea 9, ética y tecnología, los líderes eran Victoria Marín y Yamila Venturini. Relator, Xavier Carrera. Moderadora 1, Alicia Morales. Y moderadora 2, moderador 2, Manel San Roma. Personal de support, Gisela Cebrián y Rosana R. Línea 10, inclusión y cohesión social. Los líderes eran José Luis Lázaro y María Julia Morales. Relator, Jordi Coiduras. Moderador 1, Enric Roig. Moderador 2, Byron Baca. Personal de support, Marta Queralt y Susana Archondo. Y línea 11, redes y participación ciudadana. Las líderes Mireia Usart y Cristina Mercader. Relatora Margalida Romero. Moderadora 1, Carmen Sabán. Moderador 2, Julià Vicens. Y personal de support, Raúl López. Bien, si les parece, y no solo para ellos, sino para todos, les pido un aplauso. Bien, dentro de esta ingeniería, no sé si pedagógica o qué, de líneas, ejes, problemas, ahora mismo lo que hacemos es una sesión que se llama Retos, presentación de propuestas finales. Y esto lo vamos a hacer por ejes. Tenemos dos versiones, dos caras de la misma, de estos retos desde los ejes, ¿no? Y para ello tenemos una perspectiva, vamos a decir, más local, lo que signifique eso, y otra más internacional también. Bien, en la línea 1 les voy a ir presentando, en vez de todos seguidos, por líneas, porque luego tendremos que rotar porque no cabemos aquí todos. Entonces, mientras vamos rotando, presento a los siguientes si les parece. En todo caso, los voy a nombrar, si lo encuentro. Sí, tenemos de ponentes a Ana García Valcárcel, de la Universidad de Salamanca, Andrea Lapa, de la Universidad Federal de Santa Catarina, Gemma Carbó, del Museu Terra de la Fundació Carulla, Carlos Magro, Asociación Educación Abierta, Ramón Martín, Médicos Sin Fronteras y Andrea La Peña, Lifelong Learning Platform. Bien, empezamos con la línea 1. Tenemos, como os he dicho, Ana García Valcárcel, de la Universidad de Salamanca, licenciada y doctora en Ciencias de la Educación, catedrática de esta Universidad de Salamanca, la Facultad de Educación. Es miembro del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación y es investigadora en el área de tecnología educativa y miembro del Grupo de Investigación, Innovación y Educación Digital. Y en la perspectiva internacional, Andrea Lapa, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, profesora titular de esta universidad, IP del Grupo de Investigación Coordina redes de investigadores en proyectos de cooperación internacional en temas de educación hacker para los derechos humanos y fue directora del programa de posgrado de educación y también laboratorio de nuevas tecnologías de la Universidad Federal de Santa Catarina. Bien, pues sin más le doy la palabra a la doctora Ana García Valcárcel. Tiene usted 15 minutos y como nos hemos comido algún tiempo extra, pues le ruego que sea muy rigurosa con el manejo del tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Voy a
resumir. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo por poder haber participado estos días de todas las deliberaciones y el trabajo en líneas y en ejes que hemos tenido, que yo creo que ha sido muy gratificante. Y lo que voy a hacer aquí es complicado porque es resumir muchas cosas que han salido, que se han estado discutiendo, proponiendo. Es, yo creo que presentar la punta de un iceberg que luego se podrá estudiar y leer con más detenimiento. Entonces, bueno, nuestro eje, como se ha dicho, se ocupa de 4 líneas que tienen que ver con la política educativa, la construcción del conocimiento a través de la IA, los nuevos escenarios de aprendizaje y la formación del profesorado. Lo que hemos estado analizando en las distintas líneas realmente convergen y tienen muchas cuestiones comunes. Me imagino que también pasará con los otros ejes. Entonces, bueno, pues he intentado resumir un poquito en el grupo que hemos hecho al final, pues ver un poco las convergencias y por dónde queremos ir o dónde pensamos que pueden ir las cosas, ¿no? Los retos que se habían planteado en estas líneas era conseguir que las políticas educativas actuales den respuesta a las necesidades, a las demandas, a los problemas de la educación. También analizar qué posibilidades tiene la IA, qué potencial, pero también en qué condiciones se debe de, cuáles serían las condiciones favorables para crear este conocimiento con la IA. También la alfabetización en IA que se requiere, la capacidad de autorregulación y autonomía para potenciar procesos de aprendizaje, cómo reconfigurar los escenarios de aprendizaje híbridos con el objetivo de que sean personalizables, más adaptables, más interactivos, mediante esta simbiosis con la inteligencia artificial. Y luego, relacionado con la formación del profesorado, también cómo resignificar la formación docente y la profesión docente pues ante la aparición de la IA, y cómo utilizar estos sistemas de inteligencia artificial de una manera segura y de una manera útil para la educación. Estos eran los retos. En las distintas reuniones pues, se ha convergido y hemos, creo que estaríamos de acuerdo en esto, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir, ¿no? Queremos ir hacia una sociedad y una educación que esté basada en la equidad, que sea inclusiva, que sea accesible, que todos los alumnos puedan acceder a los recursos, que no haya ahí una brecha que se perpetúe, que ya venimos viviendo de alguna manera la brecha digital, y quizá estas nuevas tecnologías emergentes pueden subrayar más y hacerla más profunda, o justamente intentar que sea lo contrario, ¿no? Que combatir esta brecha. Por otra parte, se veía hacia dónde queremos ir como una sociedad más participativa, más combativa con respecto a la desconfianza que tenemos a veces de los datos, de las privacidades, y que nos lleve a una especie de soberanía en el sentido de bueno, poder participar más en el desarrollo tecnológico, o por lo menos en cómo lo utilizamos o cómo se integra en espacios educativos, en escenarios educativos, frente quizá a esa falta de control que sentimos que tenemos, ¿no? De cómo las tecnologías a veces se imponen al profesorado y no hemos participado, y eso nos genera pues, desconfianza, inseguridad. Entonces, en este sentido, se hablaba de una resignificación del rol docente. Madre mía, siento muchísimo, siempre lo pago, pero no lo pago. Vale. Perdón. Siento esta interrupción.
Bueno, decía que íbamos hacia la resignificación de un rol docente donde los profesores sintamos que recuperamos más prestigio, más profesionalidad, que seamos capaces de superar los miedos, de superar la incertidumbre, aunque forma parte de nuestro contexto social, ¿no? Pero por lo menos que sintamos que tenemos una buena formación, y entonces aquí habría que incidir, ¿no? Tener una buena formación en inteligencia artificial parece que es una clave también para poder pues apropiarnos de ella de una forma que sea más creativa, más imaginativa, y que propicie unos aprendizajes y unos escenarios de aprendizaje también en este sentido. Bueno, pues una educación también se hablaba con una mayor implicación social, dándole importancia a la comunidad educativa, a los agentes sociales, que el profesorado no se sienta solo, sino que trabaje colaborativamente con sus compañeros de centro educativo, incluso abiertos a la comunidad, al medio social, al medio natural, ¿no? Y en este sentido, pues se unía también con la búsqueda o el ideal, ¿no?, de conseguir una sociedad pues más humana, una sociedad más justa, más saludable y más crítica también con el uso de las tecnologías. En este sentido, pues veíamos que estábamos en sintonía con esas metas de los objetivos sostenibles, sobre todo en el sentido social, ¿no? Si esto es un poco los horizontes o los, digamos, donde queremos ir, pues se hablaba de cómo llegar hasta ahí, ¿no?, el camino, cómo podemos hacerlo. Y aquí se hablaba en las líneas de cómo debemos modificar pues la visión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, incluyendo ahí el propio rol docente o el rol de los propios estudiantes, las metodologías, cómo asumir más responsabilidad el profesorado en cuanto a lo que quiere enseñar y cómo quiere enseñarlo, y también en el alumnado, pues para hacer un uso más ético, no hacer trampas y todos estos temas que sabemos de ética también, ¿no? Y en este sentido, pues veíamos cómo también el camino es trabajar para ser más responsables en la aplicación de estas tecnologías, que muchas veces las vemos como disruptivas del trabajo docente actual. Luego el tema de la formación del profesorado, que nos parece también, y esto ha sido un común denominador también, pues como los profesores no solo necesitan unos cursos técnicos, sino también tiempo para reflexionar, tiempo para trabajar con sus colegas, para optimizar el tiempo docente, ¿no? Realmente, pues quitar tiempo de la burocracia, quitar tiempos de tareas rutinarias y dedicar el tiempo del docente a cuestiones que tienen más valor humano, más valor de la interacción con sus estudiantes, de poder guiar mejor y personalizar pues las rutas educativas, porque también se veía pues cómo la inteligencia artificial puede ayudar a personalizar, en el sentido de que son tecnologías adaptativas y ofrecen distintas rutas, pero finalmente el que tiene que hacer la función de personalización de verdad pues va a ser el maestro, que conoce a sus estudiantes, que puede adaptar esas tecnologías y esos procesos a los contextos concretos en los que vive y en los que enseña, ¿no? Y en este sentido se hablaba de la necesidad de tener estos espacios para planificar, para experimentar la didáctica de una forma colegiada, y también pues tener unas competencias por parte de los docentes que se podrían llamar competencias expandidas, pero que incluyen esas habilidades blandas. Gracias. Esa capacidad de tener pues un pensamiento de diseño computacional
pero también creativo, también adaptado a los contextos, a las emociones, a trabajar con sus estudiantes la parte emocional, etcétera, ¿no? Y bueno, pues creíamos que todo esto podría mejorar las condiciones de los docentes, del trabajo docente, para que también esta implementación de la inteligencia artificial pues pudiera mejorar y aumentar la satisfacción de los profesores y de los docentes en su actividad. Se hablaba mucho también de modelos educativos potentes, porque tenemos claro, yo creo que aquí somos la mayoría o todos educadores, que no es la tecnología lo que es importante, sino que son en estos entornos híbridos, es verdad, donde estaremos y estamos con máquinas y con inteligencias artificiales, pero que lo importante son los modelos pedagógicos, ¿no? Lo importante es cómo enseñamos, ese incluir lo formal y lo no formal, ese incluir la salud mental, ese incluir lo emocional, como estábamos diciendo. Y bueno, parecía claro que el futuro o la forma en que tenemos que afrontar el proceso también es pensar en una simbiosis entre la IA y las personas, los profesores, los alumnos, teniendo claro que la IA va a hacer bien unas cosas, pero nunca va a hacer bien otras o no va a sustituir realmente a lo que pueda aportar un profesor. Y en la toma de decisiones pues se tienen en cuenta, aparte de predicciones basadas en algoritmos, pues predicciones basadas en cuestiones humanas y en aspectos de conocimiento del alumno, del entorno, etcétera. Y por último, y bueno, ya voy terminando, pues se hablaba de un entorno de estabilidad legislativa, que bueno, se quiere, digamos, ver esto, ¿no? Tranquilidad a la hora de trabajar en las escuelas, tener unos marcos políticos, también éticos y didácticos, pero que marquen quizá, por ejemplo, el uso, los límites, ¿no? del uso de la IA, pero que también potencien interacciones humanas y, desde luego, que den tranquilidad al profesorado, ¿no? Y que sea pues una legislación estable, con tiempos suficientes para poder adaptarse y pensar bien cómo se quiere cambiar y a dónde se quiere ir. Y pues acabaría con la importancia que también se veía de impulsar la competencia de investigación de los docentes, es verdad, pues con apoyo externo, con creación de redes de colaboración y de apoyo, y la idea de sensibilizar a la comunidad educativa sobre el potencial de la IA a través de proyectos de aprendizaje-servicio, comunidades de aprendizaje, saliendo un poco también del entorno del propio centro para involucrar a toda una comunidad, y todo esto pues basado quizá en la participación y en la colaboración de los agentes sociales con los marcos educativos, ¿no? Y como he dicho, pues esto es la punta del iceberg y habrá que intentar ver todo lo que hay debajo, pero bueno, han sido algunas conclusiones de los grupos de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bien, pues tiene la palabra Andrea. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí, y que soy Andrea Lapa de Brasil, entonces voy a hablar, ya me excuso porque es un portuñol malo, pero eu vou tentar falar despacio para que vosotros compreendam. Então, que Ana se quedou com a parte difícil de fazer uma síntese muito boa. E para mim, he pensado em trazer alguns pontos de destaque para problematizar, para tensionar desde uma perspectiva de meu país, de Latinoamérica, porque não posso falar por todos, mas sim que desde Brasil, uma influência muito forte de Paulo Freire e uma perspectiva mais social vão a venir, que vão a ver que minha abordagem é muito
desde esse ponto, meu lugar de fala, ¿vale? Então, sí que vou começar eligindo a primeira, a questão da equidade, e penso que a pandemia já nos ha ensinado pouco que não é de meu país que falamos, o que passa em China passa aqui e passa em Brasil igual, e pensar numa perspectiva mais humanística, pero de país, de planeta único, não? Somos planeta só. E assim que he escuchado tanto em nossas linhas e também aqui uma questão sobre que é a educação que estamos falando, porque se estamos falando de a inteligência artificial agora junto, de que educação é essa que estamos falando? E me quedei muito feliz porque he escuchado muito a questão de cidadania e a formação para a cidadania, a colaboração, a perspectiva que nós traemos muito do Brasil, que é uma educação para uma emancipação social, não só o pensamento crítico do indivíduo, pero ele em sua comunidade e como hace, para que serve a educação, senão para cambiar, para transformar a sociedade em minha comunidade e todo o planeta, não? Assim, claro, não é ser naiva ou ser pouco romântica, pero se não temos essa visão de fundo de para que estamos fazendo a educação, e assim traz tudo, não? Porque não é uma questão de conteúdo, não é uma questão de, quando falamos de alfabetização para a inteligência artificial, não estamos falando só do conhecimento técnico ou de uma adaptação para levar de outras maneiras a mesma pedagogia, pero pensamos em cambio de educação, porque agora esse rol de professor, esse rol de la educação, se pode caber a essa hora, pode satisfazer a essa hora. Agora não, mas essa parte pode muito bem ser substituída por a inteligência artificial. Então, que é a educação de que estamos falando, que não a construção de conhecimento coletivo, de maneira coletiva, da interação social e da produção de sentidos e significados que seja com a nossa relação com os outros. E como fazemos isso? Em ambientes dinâmicos e híbridos com a inteligência artificial. Essa é uma questão, porque assim mantemos nosso rol de professor, de maestros, porque ali a inteligência artificial, por enquanto, não a toca, não faz como nós outros. E que podemos fazer, então, com a inteligência artificial para que podamos estar concentrados em esse rol, não? E assim, falamos de soberania, não? De soberania digital, pero de soberania de uma maneira de que se quede claro quem é dono de quem está junto, pero quem é o sujeito que faz as decisões e que põe em marcha a produção de cenários educativos para que possamos, que se pueda produzir essa construção de sentidos coletivos. Assim que podemos, penso que não creio tanto que vão a poner as questões, o trabalho administrativo se queda agora com IA e nós outros vamos muito pronto estar livres para ser o que nos gusta. Isso é pensar que isso é ser naivo. Vamos ter que ser pouco hackers, não? Subverter pouco a ordem que nos põem para abrir brechas e não deixar de criar espaços para as coisas que nos interessa fazer. Por a educação, essa de que falamos, humanística, de soberania e tal. Então, sim, que falamos em nosso eje, por exemplo, sobre a alfabetização com IA, que não é só na questão técnica, não é só a reflexão crítica, mas também uma ação política e ativa por la participação e la cidadania.
Então, pronto, chegamos a que isso não passa só na escola, se passa na comunidade, se passa em outros grupos que estão excluídos e que nem por parte de los parentes, da comunidade próxima da escola, pero para todos, como levamos essa alfabetização midiática para todos? Bueno, tuvimos uma visão de uma escola que é mais porosa, que é mais permeável, não? Buscamos o término, pero algo que como ponto de cultura, algo como que a comunidade esteja junto, pensando projetos ou pensando alternativas junto com as escolas em processo de integração com a IA para pensar alternativas para problemas que são da comunidade. Bueno, sonho, não sei como. Pode ser, pero pensar também, não só quando miramos cenários com IA, virtuais e como hacemos coisas, podemos pensar também cenários que são criativos sobre como pensamos a educação e como pensamos o rol da escola, que tenha um rol comunitário mais forte e social. E eu penso não só para formar bem o indivíduo, mas para pensar esse indivíduo em sua comunidade e que pode ser para a emancipação social ou para ter uma vida melhor em sua própria comunidade a partir de seus problemas, não? Então pensamos pronto também em co-design, não? Em práticas que são de desenho coletivo, de propostas com IA, pero que esse processo aí sim câmbio importante também que han hablado de não pensar tanto em produto, pero em processo e como a avaliação e tudo que vamos fazer na escola se quer pronto em processo, pero um processo que o professor e o maestro também está a aprender enquanto experimenta com seus alunos. Então, isso é um câmbio de rol de professor, pero também que nós outros nos permitamos, não sei se há essa palavra, que haja permisso para nós outros de que não sabemos pronto o que fazer com IA nas escolas e não necessitamos saber antes de irmos às escolas com nossos alunos, pero vamos experimentar e investigar enquanto experimentamos. Carlos havia falado ayer sobre o professor investigador, pero um professor que não é um investigador que recorre dados para mim, mas um professor que experimenta, reflexiona sobre sua prática com os outros e assim replaneia e redesenha e assim vamos em frente. Vale? Estou terminando. Então, assim, com essa perspectiva, estamos falando do rol de maestro, a formação de maestros, estamos falando também de novos cenários de aprendizagem que trabalha competências blandas, outras competências e que mais focado no processo de quem é o produto e processos de criatividade, não de acúmulo de conhecimento, e para ser criativo, o professor também tem que ser junto com seus alunos, mas a criatividade não vem desde um ponto para outro, é algo que se produz em espaços colaborativos e coletivos. Assim, chego à política e pronto, não? Que a política se quer não só com a proteção, que é importante também, mas com o fomento de oportunidades em las escolas, em centros comunitários, em outros sítios também. E assim termino porque em meu país, em quase muitos da América Latina, somos um pouco desconfiados das políticas e dos políticos. Não nos quedamos esperando muito deles. E se que não nos ingessem, que não nos pongam em caixas prontas, com modelos, com protocolos, para que sigamos, que haja a formação do maestro em sua soberania, em sua criatividade, como sujeitos que fazem
que sabe a docência. Então, que se quer ao maestro, pero não só maestro, pero em sua escola, que isso se pueda produzir em las escolas alternativas. Isso seria o que chamamos de hackear a educação, porque encontrar brechas para ser essa educação em los contextos. Então, as políticas para nós outros são importantes para fomentar, trazer condições, promover infraestrutura, formação e tudo isso para nos dar condições, pero não para nos dizer o que fazer. Isso nós outros queremos a soberania, a docência em nossas mãos também para fazê-lo. Então, espero que tenha traído coisas distintas para que vocês pensem também, porque eu vou levar muitas coisas para pensar para meu país também. Muitas graças por vir. Gracias, Andrea. Bien, ahora cambiamos de eje, pasamos al eix 2, el processos d'integració i transferència de la recerca i la innovació en tecnología educativa. Bien, tendremos por una parte a Gemma Carbó, del Museu Terra de la Fundació Carulla, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Girona, en el ámbito de las políticas culturales y educativas, directora del Museu Terra de Fundació Carulla, preside la Asociación Conarte Internacional para las Artes en la Educación y es miembro del Consejo de Cultura de la OEI, que hará la visión más local. Y, por otra parte, a Carlos Magro, de la Asociación Educación Abierta. Es presidente de esta asociación, consultor independiente en educación, miembro del Departamento de Innovación Educativa de la Universidad Camilo José Cela, miembro del Grupo de Investigación Conocimiento Abierto para la Acción Social de la Universidad de Granada, miembro del colectivo DIME, Docentes para la Inclusión. Miembro del colectivo DIME, Docentes para la Inclusión y la Mejora Educativa, y de la Asociación Espacios de Educación Superior. Igual que, como hemos dicho antes, tienen 15 minutos cada uno y espero que sean rigurosos en el manejo del mismo. Gracias. Muchas gracias, Jesús. No, porque hemos... ¿Hacéis a la limón? Sí, hemos decidido, como decía la compañera, hackear un poco el proceso. Y entonces lo que haremos es primero tomar la palabra a Mercè, que acaba de salir, ¿no? Pero que nos proponía ya hablar de un FIET global y por tanto no haremos la distinción nacional-internacional. Segundo, como somos seguramente muy pesados, pues nos vamos a ir repartiendo un poco el resumen de las líneas del eje. El eje 2 es un eje, traduzco del catalán, que lo tengo aquí en catalán, pero traduzco directamente, es un eje que se titula Los procesos de integración y transferencia de la investigación y la innovación en tecnología educativa. Nosotros lo hemos un poco reinterpretado a una pregunta que tendría que ver con algo así como, y creo que en el fondo es común a todo el Congreso y a todos los ejes y a todas las líneas, ¿cómo hacemos que sean los agentes educativos y culturales los que marquen el camino de la IA en educación? Esto tiene directamente que ver con el concepto de agencia y, por tanto, tiene que ver con cómo hacemos para reducir, de alguna manera, la dependencia que en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, tenemos de proveedores, ¿no?, específicos que, de alguna manera, están ejerciendo influencia sobre infraestructuras clave, estructura de contenidos y también dinámicas relacionales, que podríamos decir que son pedagogías. Es decir, cómo conseguimos, de alguna manera, y esto no quiere decir que haya que excluir a nadie, pero cómo conseguimos que desde el mundo educativo pensemos educativamente lo que hacemos con tecnología educativa. De hecho, el eje 2 tiene 4 líneas que os leo también para que las entendáis. Una tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Línea 5, una línea 6 con educación, cultura y tecnología, la línea 7 con competencias clave, que se ha centrado fundamentalmente en competencia digital en sentido amplio,
y una línea 8 sobre nuevos modelos de formación en la era digital. Si recuperamos esta idea de la agencia que tiene que ver con las infraestructuras, hemos dicho con los recursos y con los procesos, ¿no? Que al final es el triángulo casi didáctico, podríamos decir que la línea 5, línea 6 y línea 7 tiene que ver, todo está unido, pero tiene que ver con ámbitos específicos de saberes, de contenidos, y que tratamos en el ámbito amplio educativo, y la línea 7 tendría que ver con cómo podemos movilizar todos esos saberes desde nuevos modelos que claramente nos está reclamando ¿no? el ecosistema o el entorno o la situación, o la cultura digital, en el sentido, ¿no? que luego especificaremos en la que estamos viviendo. Esto es un poco alguna primera idea. Hay ideas comunes que atraviesan las 4 líneas del eje y que además me han resonado mucho con la intervención de las compañeras. El eje está atravesado con preocupaciones que tienen que ver con la equidad y con la inclusión, evidentemente. Está atravesado con cosas que tienen que ver con la colaboración. Y en este sentido tendría que ver también con los procesos que decía la compañera de producción de sentido común o colectivo o participado. Y tiene que ver, y es un aspecto para nosotros fundamental, también con el concepto de soberanía digital. Esto está en las 4 líneas de nuestro eje, pero ya veis que ¿no? también creo que de alguna manera salía en lo que acaba de compartir la compañera. Hemos estructurado esta introducción inicial tratando de reproducir un poquito, no completamente, la propia dinámica que hemos utilizado en el Congreso, en la que se nos pedía que sobre cada una de las líneas tratáramos de identificar un mapeo de la situación actual, una visión a la que quisiéramos llegar y unos problemas que tenemos que no están resueltos. Había más aspectos en la dinámica que hemos trabajado, pero nos hemos concentrado ahí. Y para hablar de la situación actual lo decimos con 6 o 7 bullets casi de titular, disculpadnos la falta de finura y quizá de precisión, pero la situación en nuestra línea sería, hacia la pregunta que recuerdo que era ¿cómo hacemos que los agentes educativos y culturales sean los que marquen el camino en la IA en educación? Pues es que no tenemos soberanía digital, no hay suficiente agencia por los actores precisamente educativos y culturales, no hay un sentido de la educación claro que responda al contexto cultural o digital en el que estamos viviendo. Esto ha salido constantemente cuando hablábamos de los retos. Nos faltan interlocuciones más ordenadas, más colaborativas, más constructivas, y esto lo podemos ver en plano, por ejemplo, institucional, cómo nos cuesta, ¿no? Por ejemplo, este eje tiene todo que ver con investigación, ¿no? y innovación y su transferencia al mundo, digamos, y vemos cómo pues esto rasca siempre, ¿no? Pero también institucional a nivel de la administración. Por tanto, eso sería otro de las coordenadas de este mapa de situación en el que estamos. No hemos sido y probablemente nunca seamos capaces, pero desde luego es una aspiración y pues aquí tenemos personas que habéis trabajado mucho en esa línea, capaces de pensar, ¿no? una pedagogía que sea capaz de responder a los retos de esta cultura digital, entendido como formas de vida en la que nos toca no solamente vivir, sino también enseñar y aprender. Y por no ser solamente por no vivir solamente del no, estamos aquí porque creemos que hay muchas oportunidades. Y estamos aquí porque creemos que la propia tecnología nos está ofreciendo caminos para explorar y oportunidades para probablemente responder o revertir parte de esta situación actual que estábamos describiendo. Bueno, este ejercicio lo hemos hecho con todas las líneas de este eje. Y
hemos visto cuáles eran los temas de la diagnosis de la situación actual que compartíamos y luego hemos visto cuáles eran las visiones que también compartíamos, ¿no? Para resumirlas un poco y en relación con lo que estaba diciendo ahora Carlos, a mí me gusta mucho, hay un artículo de José Antonio Marina que después de ver una película que era Serie Star, que es una película francesa sobre la educación en el sentido amplio, él comenta la película y dice: desde siempre la educación ha sido el sistema que nos hemos dado de transferencia de una cultura. El problema que tenemos hoy es que tenemos una cultura que tal vez no sea demasiado apropiada para la educación y hay que inventar una nueva cultura para esta educación, ¿no? Y creo que un poco el resumen de lo que hablábamos cuando decíamos una nueva pedagogía cultural en este entorno digital se refería a esto, ¿no? Cómo quisiéramos que este entorno digital y de oportunidades tecnológicas estuviera al servicio de la educación y estuviera al servicio de esta nueva forma de vida cultural, ¿no? La visión es tener unas tecnologías en el futuro de inteligencia artificial más transparentes y que generen confianza. Esto salía mucho en todas nuestras líneas, sobre todo confianza por parte del profesorado, por parte del alumnado y por parte de las familias. Una inteligencia artificial que esté al servicio de la educación y de la cultura y, en consecuencia, que esté desarrollada por los agentes educativos y culturales, que sea un codiseño colectivo. Salía también antes en las reflexiones de las compañeras. Creo que al final estamos coincidiendo mucho en las conclusiones porque todas las líneas están entrelazadas. Teníamos también la visión de que esta cultura digital y esta inteligencia artificial al servicio de la educación implicaba que la educación tenía un plan integral de justicia, de equidad y de inclusión, que esta tecnología no creaba ni aumentaba barreras, porque este plan integral de educación las había resuelto, y que el sistema educativo respondía a las necesidades generales del contexto de esta cultura digital. Esta era nuestra visión, que es un poco la utopía, que es un poco esta mirada que antes hablabas de Freire y que creo que ha sido la mirada histórica en el mundo educativo, pero ahora en un nuevo contexto o en un nuevo entorno cultural, ¿no? Frente a esto, claro, hay unos problemas que no están resueltos, insisto, y que es en los que tendremos que trabajar. Y la primera cuestión es las brechas y desigualdades. Esta idea de que necesitamos un plan integral de educación porque la realidad no es igualdad de condiciones para todos y todas, ni mucho menos. Y los problemas que tenemos son de brechas socioeconómicas, culturales, territoriales, entre instituciones y sociedad, brechas físicas, cognitivas, brechas invisibles y una de muy importante que ha salido un poco pero que considerábamos que también había que situar en el centro de esta nueva cultura pedagógica digital, que es la brecha de los límites planetarios para esta inteligencia artificial y para esta tecnología, que son unos límites planetarios que están muy presentes tanto a nivel de los materiales como de las energías de las que podemos hacer uso para desarrollar estas inteligencias artificiales, estas tecnologías para estas nuevas pedagogías culturales. Bueno, la lista de problemas podría ser infinita y no se trata de deprimirnos. De hecho, parte de la situación ha sido muy problemática, ¿no? La hemos planteado en términos de un mapa un poco de nos, ¿no? Y por tanto ahí mismo estaban... Bueno, se ve que a todos nos tiene que sonar el teléfono, yo no tengo silencio, pero acaba de sonar también. O sea, que se ve que hay una instrucción para que nos suene el teléfono a todos en la mesa. Nos están escuchando. Bueno, disculpad. Entonces no vamos a extendernos mucho en los problemas, pero bueno, a estos que añadía, que nos parecían realmente importantes, porque los retos que tienen, los problemas que tienen que ver con las brechas, que como decíamos, son las de Bourdieu, ¿no? Son las brechas de toda la vida, que el sistema no ha sido capaz de
de revertir, pero que claramente se amplían, ¿no?, con lo digital y lo conocemos bien, está bien estudiado. A esas brechas se le han ido añadiendo otro tipo de brechas por este contexto digital, ¿no?, como decía Gemma, en el que estamos viviendo, que tienen que ver con, por ejemplo, rupturas de sentido que se producen entre unas instituciones diseñadas de una manera, por ejemplo las educativas, en una lógica, y un contexto de vida totalmente diferente. Y esto genera nuevas brechas que hace quizá unas décadas no eran tan evidentes y que ahora son muy importantes. Y esto tiene que ver con este intento de todo lo que hacemos nosotros y que decía la compañera, en el fondo, de producir sentidos, ¿no?, en la tarea educativa y cultural. Hay otras brechas que son importantes hoy, que no es que no estén estudiadas, pero que no las teníamos tan sobre la mesa. Y creo que ahora es importantísimo. Han salido, desde luego, en la línea 7, que es la que yo estaba, salió varias veces, sobre todo, y esta ha sido una mirada más internacional, con la compañera Asfané, que venía de Canadá, y que tiene que ver con, por ejemplo, todo lo que son las minorías, las lenguas minoritarias, los otros saberes, todo lo que tenía que ver con lo que podríamos llamar, un poco más académicos, la justicia curricular, ¿no? Pero también hay una injusticia epistémica, ¿no?, en el sistema educativo. Luego ahí también tenemos unas brechas que no les dábamos mayor importancia, o sea, que considerábamos que era la ciencia o que es lo, ¿no?, y que están encima de la mesa y que creo que tenemos que atender. Luego, justicia curricular, justicia epistémica, estos son también problemáticas que tenemos encima de la mesa y que nos llevarían a algo que también comentaba la compañera, que es la necesidad, pues, de otro tipo de políticas. Fundamentalmente, no solo porque necesitamos políticas distintas, sino también porque necesitamos políticas diseñadas por más no solo por otros, sino por más agentes políticos. Es decir, probablemente nosotros, probablemente la gente que está pasando por la calle. Bueno, vamos a pararnos aquí, llevamos 14 minutos, porque ahora vamos a ir, ¿no?, un poco más, en el fondo más rápido. ¿Quieres empezar tú por la línea desordenada también, la línea 6? Bueno, sí, si quieres Y luego empiezo yo, volvemos a- porque tiene que ver con lo que estábamos diciendo, ¿eh? En realidad, todos estamos hablando un poco de lo mismo y ahora Carlos se refería a esta idea de la justicia curricular y a la idea de la brecha entre ciencias, por ejemplo, y humanidades, ¿no?, que es otra de las brechas que estábamos trabajando en este eje, ¿no? Entonces, la línea 5 se ocupaba más de las cuestiones más de ciencia y tecnología, la línea 6 de los temas más de cultura y tecnología, ¿eh? Pero en realidad lo que estamos diciendo es que hay que romper estas brechas. Entonces, para la línea 6, el reto 1 era la aplicación de la inteligencia artificial a la creación artística y cultural contemporánea de manera inclusiva, buscando la participación equitativa de todas las personas y colectivos en las creaciones vinculadas a la IA. Evidentemente, para solucionar este reto, para buscar una solución a este reto, hay que partir también de la situación actual y de los problemas a resolver. El más importante es, en el caso de las artes y la cultura y las humanidades, la reducción constante de su presencia en los entornos educativos, yo creo que en todos los países del mundo, y sin embargo, la demanda por parte de los mercados laborales y de la sociedad de personas creativas, imaginativas y que sepan utilizar muchos lenguajes expresivos para comunicarse, ¿no? Un poco esta contradicción flagrante entre esta educación y esta cultura, ¿no? Decíamos que creatividad es aquello que no se espera, no se trabaja la creatividad solo desde el arte, pero sí se puede trabajar mucho a partir de los procesos de creación artística. Y que era muy importante, y en esto insistió mucho nuestra compañera Sangrín, desde la idea de la formación de profesorado en el ámbito musical, en que este trabajo de la creatividad, la solución para este reto de la creatividad pasa más por la práctica, por el acceso al conocimiento desde la práctica y a partir de ahí buscar el contenido, el concepto que refuerza esta práctica o estos aprendizajes, y que sería necesario, como solución, crear una metodología específica para facilitar que el estudiantado desarrolle estas capacidades, trabajando esta idea de procesos, que también ha salido mucho antes, ¿eh? Es decir, esta necesidad de romper con la
transferencia del conocimiento unidireccional por parte de un profesorado experto y empezar a trabajar desde esta práctica colectiva a partir de la cual buscar las respuestas con el apoyo de las inteligencias artificiales que en el campo de las artes y la creación artística están realmente ofreciendo posibilidades infinitas y maravillosas, más experimentadas por los creadores y artistas que por el profesorado y el mundo educativo. Entonces ahí es donde vemos la necesidad de esta hibridación y de este compartir responsabilidades educativas desde los equipamientos, las instituciones y el sector cultural para aprender mutuamente y hacer frente a este reto. Y democratizar de este modo las prácticas artísticas, entendiendo que hablamos siempre desde la perspectiva de derechos a la que nos referíamos también en el panel de ayer, y en esta perspectiva de derechos el derecho a la participación cultural está cada vez más presente como reivindicación social en nuestras comunidades. Pero necesitamos provocar las preguntas para después conocer las posibilidades tecnológicas que nos ayuden a buscar respuestas. El reto 2 era la defensa de los derechos lingüísticos de las comunidades con lenguas minorizadas en este entorno digital. Intentamos ser como muy concretos porque cuando se habla de cultura y de diversidad cultural podemos estar hablando de todo, pero buscamos focalizarnos en la cuestión de las lenguas porque es como muy simbólica y es como muy ejemplar de esta diversidad cultural que requiere de esta justicia curricular de la que antes hablábamos. Entonces, allí creíamos que la solución pasaba por dialogar con los desarrolladores de las inteligencias artificiales para que de verdad encuentren soluciones, como ya se está haciendo en el ámbito turístico, por ejemplo, de dispositivos que resuelvan muy bien la brecha lingüística en las aulas, que es una de las principales brechas, y que una vez estos dispositivos nos han ayudado en estas cuestiones muy personalizadas, como hemos venido diciendo estos días, el maestro sea el que trabaje una pedagogía de la interculturalidad y haga de esta diversidad y desde estas 30 lenguas que tiene en el aula un activo para trabajar pedagógicamente la idea de la igualdad en la diferencia o la idea de la transculturalidad o la idea de la creación compartida a partir de las diferencias culturales, ¿no? Perdón, es que era mi línea y me exhibió mucho. Vamos con la línea 5. La línea 5 tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Ellos identificaron inicialmente unos puntos clave que no voy a leer, pero sí hicieron algunas recomendaciones y luego voy a hacer una lectura rápida de los dos retos y de las propuestas que han hecho. Veréis que estamos repitiendo un poco cosas que se van a ir constantemente repitiendo, pero las recomendaciones tienen que ver con enfatizar la participación de los docentes, con el trabajo de modelos de IA más alineados con, dicen, teorías y marcos políticos de la educación y del contexto geográfico, es decir, con hacer también de la IA algo mucho más contextual, no tan... Bueno, es decir, que podamos situarla en las necesidades concretas de lo que sea. Centrar una gran parte de la investigación en esto que decíamos al principio, que tiene que ver con la mejora de la confianza sobre los procesos, ¿no?, de la IA, es decir, abrir la caja negra en la medida de lo que podamos para generar más transparencia y, por tanto, en teoría, más confianza. Y abordar el tema de la privacidad, y en la línea de la transparencia, reducir los sesgos. La línea 5 tiene dos retos. Un reto fundamentalmente está más enfocado hacia la perspectiva docente. El otro tiene que ver más con la perspectiva del alumnado. El reto 1, que tiene que ver con los docentes, sería acompañar al profesorado en el diseño de propuestas didácticas donde se aplique la inteligencia artificial en educación. Ellos lo centraban en educación en su ámbito, que tiene que ver con ciencia, tecnología, matemáticas, el mundo más científico, ¿no?, para contraponerlo a la línea 6.
Las acciones que proponían para abordar este reto tienen que ver con el desarrollo robusto, porque como son de ciencias, pues hablan de robustez, ¿no? Pero el desarrollo robusto de sistemas, de programas en colaboración. Aquí sí hablan claramente del concepto de partnership, ¿no? con otras instituciones para desarrollar modelos de acompañamiento y de formación a los docentes que les ayuden en el uso de las inteligencias artificiales, la creación de guías específicas de desarrollo didáctico con propuestas didácticas y con herramientas, el diseño de un marco lo más sistémico, ¿no? Bueno, aquí hablan de multifacético, ¿no? O sea, que aborde distintas miradas de evaluación, pero no de evaluación de los sistemas de evaluación del aprendizaje, sino de evaluación de los propios sistemas de IA, ¿no? O sea, que diseñemos un sistema robusto de evaluación sobre las propias aplicaciones de la IA al mundo educativo. Y la implementación de comunidades de prácticas, es decir, de educadores que puedan, ¿no? compartir experiencias, resultados, dificultades. El reto 2 tiene una perspectiva más hacia el alumnado. El reto es promover que el alumnado utilice la inteligencia artificial de manera crítica en el proceso de aprendizaje de las STEM. Y las acciones propuestas para abordar este reto 2 son el desarrollo de tecnologías de IA específicas para la educación, que sirvan de soporte para los alumnos en su proceso de aprendizaje y de alguna manera también minimicen los riesgos actuales. Riesgos que algunos tenemos identificados, otros pues no los tenemos todavía identificados. Combinar el trabajo de investigación, recordad que estamos en un eje que tiene que ver, ¿no? con transferencia también de innovación y de investigación, combinar el trabajo de investigación desde los ámbitos universitarios, pero y también de centros de investigación o del tercer sector hacia la realidad de las aulas. Trabajar, que esto entra en línea directa con la línea 7, la alfabetización en el funcionamiento de la IA, no tanto en el uso, sino en la comprensión profunda que tiene que ver con esto que decíamos de la transparencia, la apertura de la caja negra y, de alguna manera, también, yo os decía, hay estas tres líneas tienen que ver más con los saberes y otra más con los modelos pedagógicos. Ellos dicen adaptar el currículum y la evaluación, evidentemente, para dar más valor a los procesos que a los productos finales. Bueno, esto sería las propuestas al reto 2. Muy bien. ¿Vamos ahora con la línea 8 o quieres hacer la 7? 8. En un minuto. Un minuto. La línea 8 se refería a los nuevos modelos de formación en este entorno digital y el reto era básicamente cómo diseñar una docencia híbrida, blended, online y dual que ofrezca más flexibilidad y avance en mecanismos diversos de evaluación contando con la inteligencia artificial. A nivel de soluciones se proponía trabajar mucho más en la idea de la autonomía de los estudiantes, poniendo en relevancia el diseño tecnopedagógico, la idea de las mentorías digitales, la idea de los proyectos colaborativos con los estudiantes, esta idea de los procesos del compartir, los procesos de transformación basados en evidencias, preguntas de investigación, la formación de líderes, la flexibilidad temporal y organizativa que existe en primaria, intentar también trasladarla a la secundaria y a los procesos formativos a lo largo de la vida, el trabajo interniveles educativos, que siempre ha estado ahí en las escuelas rurales, por ejemplo, y sobre todo ponían también el acento en soluciones como el cambio de normativas reguladoras, el trabajo interdisciplinar y la potenciación de la figura del docente investigador. Y en el reto 2, que era la garantía de equidad e inclusión en estos nuevos modelos de formación, un poco lo que decíamos también al principio, ¿no? Trabajar en el problema de garantizar el acceso universal a las tecnologías, de un aprendizaje de verdad integrativo, es decir, que sume la diversidad de realidades, modelos de aprendizaje más flexibles y más significativos y
Aprovechar el tiempo que el docente ganaría gracias a la IA en mejorar las metodologías de inclusión y conseguir un aprovechamiento real de la tecnología adaptada a cada necesidad. Fijaos que vamos repitiendo siempre esta idea desde la perspectiva de la formación y desde la perspectiva de los estudiantes. Y ya nos queda la línea 7. La línea 7. Perdón. Competencia clave, competencia digital y es una línea un poco melancólica, ¿no? Porque llevamos, ¿no?, unos cuantos años con las competencias clave y la competencia digital, pero si antes era importante, ahora creo que es absolutamente, ¿no?, imprescindible. Tiene dos retos, un reto también más centrado en el alumnado, es aumentar, desarrollar las oportunidades del alumnado para la accesibilidad universal, la supresión de barreras, que decíamos al principio en el mapa inicial, y la participación en el aprendizaje. Y el reto 2, que tiene que ver con la integración de la inteligencia artificial en la educación ciudadana para fomentar una capacidad crítica y participativa. Como me queda un minuto, me voy a centrar solo en el reto 2, que es un poquito más concreto que el primero. Y para hacerlo todavía un poco más rápido ahora, me voy a centrar solamente, no tanto en ciudadanos, sino de nuevo un poco más fácil para nosotros, en el mundo del alumnado en sentido amplio. Entonces, la integración de la IA en la educación para fomentar una capacidad crítica y participativa, bueno, se hace una propuesta alineada con algunas de las otras líneas y con el otro eje, que tendría que ver con una creación de una especie de campaña, ¿no?, de formación y de información global para el uso precisamente de la IA en esta línea que tiene que ver con el fomento de la capacidad crítica y participativa. No tanto en el uso, no tanto en los fundamentos que decían en la línea 5, sino específicamente en la comprensión de las implicaciones que tienen que ver con esa capacidad más reflexiva, más crítica y, por tanto, de capacitación participativa en la ciudadanía. Para eso se propone la creación también de un banco de recursos, un repositorio, o como queramos llamarlo, de pedagogías, de recursos, hecho por los propios, ¿no?, implicados, por la propia esta comunidad educativa que decíamos al principio, agentes educativos. Se insiste mucho en la idea no solamente de crear, sino también de formar, de informar. Muchas cosas se crean y no se conocen, y también de acompañar, ¿no? Digamos que es muy importante, si creas por ejemplo, un banco de recursos, poner capacidades de acompañamiento que permitan que eso se pueda luego utilizar. Y lo bajan todavía un poquito más, y esto luego lo bajarían a nivel, digamos, de centro, universidad o centro educativo, y hablan de la integración tanto en el proyecto educativo de centro como en los instrumentos que tenemos ahora, que son las estrategias digitales, ¿no?, los proyectos educativos digitales de centro. Entonces sería como esto de alguna manera tendría que estar en estas estrategias de centro, tanto digitales como educativas globales. Terminamos. Porque Jesús me ha puesto stop. No. Que más o menos hayáis visto la línea y, bueno, muchísimas gracias a las personas que han trabajado con nosotros estos 4 días, los 2 primeros y sobre todo los 2 últimos, porque creo que su intervención desde otras voces, experiencias y trayectorias enriquece y esto ha sido un ensayo, ¿no?, pero creo que es el camino que debemos recorrer si queremos soluciones diferentes, ¿no?, que es probablemente lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias, Gemma y Carlos. Pues ahora pasamos al eix 3, la ciudadanía digital responsable. Y para ello tenemos en el ámbito local o la perspectiva local a Ramón Martí, de Metges Sense Fronteras, doctor en Tecnología Educativa, ingeniero superior en Telecomunicación y diplomado en Ciencias Empresariales. Ha ejercido diversos cargos directivos en la Universitat Politécnica de Cataluña, vinculados a la innovación docente y la gestión educativa. Actualmente ocupa el cargo de Digital Learning Manager
en Médicos Sin Fronteras. Es profesor, además, colaborador de la Universitat Oberta de Cataluña y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y en la perspectiva internacional, Andrea La Peña, Lifelong Learning Platform. Andrea ha escrito su tesis sobre la participación de la sociedad civil en las instituciones internacionales, ha realizado prácticas en 2 agencias de la ONU y ha trabajado en cooperación internacional y para ONG del desarrollo. Actualmente es director adjunto de la Plataforma de Aprendizaje Permanente Sociedad Civil Europea para la Educación. Bien, igual que en ocasiones anteriores, tienen ustedes 15 minutos cada uno y les pido que lo hagan con rigor. Adelante, Ramón. Muchas gracias y gracias a la organización del FIEL por tener la oportunidad de estar aquí. Voy a presentar los resultados de las líneas 9, Ética y Tecnología, línea 10, Inclusión y Cohesión Social y línea 11, Redes y Participación Ciudadana. Las he dicho primero porque todas corresponden al eje 3, que es la ciudadanía digital responsable. Y yo creo que el nombre de este eje ya de por sí ya es un reto, porque yo creo que ya estamos en un contexto digital y lo que estamos hablando es de afrontar una nueva tecnología cuando seguramente podríamos discutir mucho sobre cómo los responsables que somos con las tecnologías digitales que ya tenemos en estos momentos en las manos. Bueno, a partir de aquí voy a intentar presentar de una manera más o menos fluida las conclusiones de las 3 líneas que han estado trabajando en este eje, de manera que intentando confluir tanto la parte de escenarios actuales en los que se han encontrado en cada línea como las propuestas de resultados, podamos construir sobre esto un discurso. Lo que está claro es que la inteligencia artificial es una tecnología que se viene a sumar a toda la existente ya en estos momentos en el contexto educativo, pero no es una más cualquiera. No es ni un producto, ni una solución, ni una tendencia, sino verdaderamente es un agente de cambio total. Entonces, esto obliga a tenerlo muy, muy en cuenta y de ahí pues, yo felicito a la organización por tener en cuenta este planteamiento a nivel de dar contenido al Congreso. Pero bueno, como decía, es evidente de que es una tecnología que plantea muchísimas complejidades, que pone muchas herramientas en manos del docente, que pone muchísimas herramientas en manos del alumno y que todo esto se tiene que poder asimilar y gestionar de la mejor manera posible. Una de las palabras que han salido es complejidad. Pero también, y una cosa que a mí personalmente me ha satisfecho mucho, es que enseguida ha salido el concepto, pero hemos de poder verlo como una oportunidad frente a una amenaza. La verdad es que se habla muy a menudo de los riesgos de la inteligencia artificial. Y yo personalmente, y creo que es lo que me he encontrado en el contexto de la línea de trabajo, concretamente en la 10, en la que estaba yo, la palabra que ha salido es oportunidad. Y es una grandísima oportunidad. Ahora bien, para llegar al escenario en el cual, digamos, esta oportunidad la hemos sabido aprovechar correctamente, pues han de pasar una serie de cosas. ¿Y por qué? Pues porque primero nos encontramos con un riesgo que ya de por sí ya ha pasado en este contexto digital que tenemos incluso pre-inteligencia artificial, ¿no? Y es el riesgo de una brecha que es multidimensional, que es social, es cultural, está incluso asociado, como comentaban desde la línea 9, a un ámbito regional también, porque también pueden estar ciertas limitaciones en algunos contextos, pero que es una brecha que no puede ocurrir dentro de las aulas, ¿vale? Y con esto cuando hablamos, por ejemplo, pues a nivel idiomático, cultural y, por tanto, y por supuesto económico. No podemos entrar en una dinámica de que aspectos económicos nos permitan llegar a un nivel de solución más o menos avanzado o que permita más o menos posibilidades al alumno. Luego, por otra parte, está la inclusión en sí. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de tecnologías digitales, pero en el fondo son muchos casos que debemos tener en cuenta ya de manera natural, ¿no? Entonces, el concepto inclusión se debe garantizar. Por supuesto, además,
añadido al tema de la inteligencia artificial, pero la inclusión es un elemento que es fundamental para cualquier aspecto de la educación. Por la parte de los docentes, lo que vemos claramente es que entra en las aulas, por decirlo, si me permiten la expresión, o sea, un elefante, no es una tecnología más como, bueno, mira, tienes ahora una herramienta como Kahoot que te va a permitir, pues en ciertos momentos, hacer, por ejemplo, pues una pregunta en contexto del aula y tener un resultado así rápido. No, o sea, lo que viene con esto, con las herramientas que tenemos a nivel de autoría, que pueden utilizar los alumnos. En nada, Sora nos va a ofrecer, a partir de un prompt, generar un vídeo de 1 minuto de manera inmediata y muy sencilla. ¿Vale? Tenemos, aparte de estas herramientas de autoría, esta capacidad de trabajar en entornos multilingües sin ningún tipo de problema. Claro, esto verdaderamente es una oportunidad. O sea, es un reto. ¿Y yo con esto qué podría hacer esto? Pero bueno, lo que está claro es que lo que no podemos es dejar a los docentes que por sí mismos intenten adivinar o experimentar cómo esto puede ser, como ha ocurrido muchas veces, por otra parte, pero que lo hagan, que tengan que asumir esto por sí mismos. Pero luego en todo esto, y era objetivo también del eje, hay unos aspectos éticos. Y un concepto que me ha gustado mucho, que han planteado desde la línea 9, es que la ética ha de fluir. Tenemos que hacer un uso ético de la inteligencia artificial. Estas herramientas también tienen que ser éticas y nos tienen que decir cómo de éticas son, y esto avanzaré un poquito más luego. Y a partir de aquí tenemos que conseguir que esta ética que estamos planteando de manera transversal en el contexto del proceso educativo, incluso pues cuando afecta y en eso formamos a un maestro, luego de manera vertical en todas las posiciones que una persona en el sistema educativo pueda tener, esa ética también sea aplicada. ¿Vale? Por lo tanto, introduzco aquí la idea que ha salido de una ética con un planteamiento transversal, pero que pueda fluir de manera vertical a lo largo de todo el sistema educativo. Y entonces, a la hora de plantear soluciones, primero lo que se ha querido ver, dice, bueno, tenemos marcos, tenemos contextos, porque en el fondo estamos hablando de ética y estamos hablando muy concretamente de la inteligencia artificial, pero existe pues, la Carta de Derechos Humanos, existe la Carta de Derechos de la Infancia, existen los ODS, que los ODS, pues, en el objetivo 4 ya nos habla de la educación. En la línea 10 ya nos habla de evitar las desigualdades, esto precisamente que he comentado antes, que no provoque personas que quedan fuera debido al uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Y, por supuesto, y apunta aquí ya una de las soluciones que han salido, el 17, el establecimiento de alianzas para conseguir estos objetivos. ¿Vale? Entonces, uno de los aspectos que ha salido son estos componentes éticos. De hecho, han salido la idea de introducir, y ya entrando un poco en las propuestas que han ido saliendo a lo largo de los 4 grupos, la introducción de competencias tecnoéticas. Entendiendo de que tenemos ya un marco de competencia digital que habla de ética, pero seguramente es posible que tengamos que profundizar más. ¿Por qué? Porque es que es más complejo lo que tenemos que gestionar ahora. Estamos hablando ahora de herramientas que acceden a contenido, que pueden utilizar imágenes de otras personas y seguramente muchos escenarios que todavía no podemos aventurar demasiado a nivel de tratamientos de datos. Entonces, todo esto es posible que necesite un tratamiento específico, ¿no? Y aquí se ha introducido desde el grupo 11 el concepto de competencias tecnoéticas. ¿Por qué? Pues a nivel de ejemplo y también, ¿sí? A nivel de ejemplo ha aparecido la idea de, bueno, cuando nosotros damos el OK a utilizar una herramienta, ¿qué hay detrás de este OK, en este disclaimer oculto a que estamos aceptando, ¿no? Entonces aquí empezamos a poner, como comentaba antes, un papel de responsabilidad también a los proveedores. Por otro lado, lo que está muy claro y ha salido de una manera muy evidente es formación, pero formación al profesorado, programas de formación. De hecho, se ha llevado al nivel de hablar de alfabetización en inteligencia artificial. Un proceso muy transversal de formación al profesorado, pero también a familias, porque tienen que ser parte de esto, porque
La competencia digital no acaba al salir del aula. Siguen siendo usuarios de todas estas herramientas fuera del aula. Y entonces las familias aquí no pueden desentenderse de esto. Son un elemento también importante. Y aquí volveríamos a introducir la variable de inclusión. Por lo tanto, es evidente que el tema es complejo, pero el planteamiento de las soluciones irían en este sentido. Por lo tanto, estos programas de formación que permitieran pues, este enfoque siempre contextualizado en contexto educativo. Un último aspecto sería alianzas. Aquí por eso hacía la mención al eje 17, bueno, al objetivo 17 de los ODS. La idea sería hacer una clara estrategia de alianzas en la cual profesorados y escuela se sientan junto a familias, universidades también. Yo creo que precisamente este congreso es un ejemplo de esto que se está planteando en este sentido. Y, por supuesto, proveedores. ¿Por qué? Porque en conjunto se tiene que proponer, y esta es la última propuesta, un marco de gobernanza conjunto que inspire confianza y que puedan existir mecanismos de evaluación que puedan acreditar y que nos informen de una manera clara cuando nosotros utilizamos un producto, qué hay detrás y qué puede comportar. Y esto es uno de los aspectos, y de hecho, si me permiten un poco la broma, o sea, la idea, igual que se ha comentado, igual que aparecen ahora en alimentos la catalogación Nutri-Score, pues hablaríamos también, pues decir, bueno, ¿hasta qué punto es ético esto? Que te avisen, que puede no ser malo, pero dice, ojo, pero esto va a utilizar fuentes de datos externas, pero quiero saberlo. Y sería muy importante llegar a estos pactos con la industria EdTech para que haya esta introducción correcta dentro de las aulas, pero muy bien informada. Ya está. Gracias. Gracias, Ramón. Tiene la palabra Andrea. Muchas gracias, Ramón y Jesús. Me llamo Andrea, soy el vicedirector de la Lifelong Learning Platform y lo siento muchísimo porque seguiré en inglés. My Spanish got a lot better over the last 4 days, but it's still a bit too shaky to have a proper intervention. I work at the Lifelong Learning Platform, which is an umbrella organization of NGOs, and in my line of work, we work a lot with the European institutions. So here the international perspective by me would be some sort of to link those thematics to what's going on in Brussels, what's going on with the European Union. And I was very pleased to hear that, especially colleagues in line number 9 with ethics and AI mentioned quite a lot as a solution key competences and transversal skills. Because I think that the reasoning here was AI, of course, is a digital tool. We need digital skills to understand how it works, to understand how to make use of it. But we also need key competence and transversal competence to understand the values that are behind it, to really try to make it a tool for education. And this is something that resonates quite a lot with me because we always go back to a council recommendation on key competences that now dates back to 2018, but it's kind of the milestone of transversal competences in education systems. And this is very important for us because it lists a whole set of competences that students or just individuals need for personal development, even before achieving educational outcomes. And there was something that Line 9 said that really resonated with me, and it was values first. We talk way too much about the hard skills. Let me tell you a little story. A couple of weeks ago, I was talking to the person that represents the Italian government in the Council of the EU. And I was protesting with her. I was not happy because the Belgian presidency at the moment, right now, Belgium holds the presidency of the EU Council. Maybe you know that 6 months ago was Spain. We worked very well with the Spanish government. But the Belgian presidency suggested evidence-based education, which is a set of principles to apply to education, which is very fine. Education should be rooted in research, in practice, and so on. But at the same time, where are the values? It is impossible to achieve full neutrality if we want to base our education systems on knowledge and on evidence only. And so she reassured me. She said,
Yes, but we want to have evidence-informed education systems, which is a subtle difference, but it means that we're not forgetting the values that we want to teach. And in this transversal competence come of help, and very much so. I don't know how many of you know this, but the European Union proclaimed 2023 and part of 2024 as the European Year of Skills. Show of hands, how many of you knew this? I see a couple of very shy people in the front, and that's it. And I know that outside of Brussels, this has not passed through. Not many know that we're still, until May, we're still in the European Year of Skills, and don't get me wrong, it's a marketing exercise. The President von der Leyen said that we should put skills at the forefront because her commission committed to the green and the digital transition. But having only hard skills for us means neglecting those key competences. So I'm very happy that this came up even transversally in all the lines of this axis, to be honest. And my favorite key competences for lifelong learning is critical thinking, which is also something that came up, I think, in line 12, if I'm not wrong. Yes, this is my favorite one, and in this I have to link with what the Brazilian colleague said before, citing Paulo Freire, and I want to assure you that Paulo Freire is not, I mean, his teaching is not only in Brazil, it's spilled over to Europe, and it's still very much a big part of our daily work. The idea behind critical thinking and to embed critical thinking transversally in the classroom and outside of the classroom is that we achieve what we call transformative education. We wouldn't want education to only be there and describe society and reality. We want education systems to be able to transform them according to values and according to evidence. And this is very important. The idea is that education systems should give students and teachers, learners and educators the tools to really transform their society. And this is very much topical today in the midst of the most incredible revolution that humankind has ever had, possibly, in modern times at least, the digital revolution. The digital revolution is going to a pace where not even company and the industry can keep up with that pace, let alone education, let alone teachers. One last point that I wanted to make is the professional development of teachers. This is something that has been, once again, very transversal, but especially in Line 10, when Ramon and I worked the most in the last couple of days. It's something that sometimes we take for granted, that teachers need to be trained. But as one of the participants said, we don't want just training, we want good training. We want a training that is addressed to tackling learners' needs and teachers' needs. So these are the points that I wanted to make. I don't want to overexploit my time, especially because I think that we're running a little bit behind schedule, but at the same time, I don't want to be the one standing between you and lunch. As a last point, I wanted to spare a couple of minutes by saying some things that are very topical in Brussels, but I don't think that they are so much here. At least I didn't hear enough during the past few days, and perhaps it's some food for thought for you to bring back home. The first one is the issue of funding. I think this is the first time that I participate to a conference or seminars where people do not want more money. I never heard today, we need more money for teacher training, for classrooms, for infrastructures, for digital technologies, and so on. In Brussels, this is a pretty big deal. We keep saying that education is underfunded as a sector, and it really is. We sometimes hear that education should solve all of society's problems. It certainly has the potential to, but definitely does not have the money. Another one is, and this is very much connected to AI and the service providers or the companies that create AI and digital technologies in general, is the dangers of commodifying education. We see more and more education being sold as a product, learning outcomes being sold as products to learners, even classes, courses, educational paths being sold as a product to an end, being sold as, oh, hey, come take this course, we'll give you a certificate, you'll have a better job. This is certainly true to some extent, but landing a better job should not be the only goal of education. Education is so much more than landing a job. I'm sure that we all know this. Last but not least, well-being is also very much a big topic in Brussels, and it's not something that I heard enough, I think, these days.
and it's the well-being of students, but also the well-being of teachers. Connected to digital devices all the time, this can be something to look into a bit deeper than we did these days. Thank you. Thank you, Andrea. Bueno, ahora tenemos una sesión, un trocito de sesión destinada a las preguntas o propuestas. Espero que sean breves, tanto las preguntas como las propuestas, y pedimos que se presenten las personas que preguntan para poder identificarlos. Bueno, mientras... ¿Sí? Hola, sí, perfecto. Vale. Hola, buenos días. Yo soy Cristina Mercader, colíder con mi compañera Mireia Osart de la línea 11. Y bueno, es a raíz de lo que estaba ahora comentando Andrea, quería hacer una pregunta que salió en nuestra línea y que no conseguimos dar respuesta o tuvimos que pasarlo un poco por alto porque si no nos centrábamos solo en eso, que tiene que ver con el pensamiento crítico, porque ahora Andrea justo lo ha recuperado, que fue en nuestra línea que había salido, porque una de las cuestiones que nos costó probablemente definir es qué significa el pensamiento crítico. Y ahí nos perdimos un poco y dijimos, bueno, vamos a medio aparcarlo para continuar porque si no era complicado. Entonces quería aprovechar, que lo has nombrado Andrea, por si quieres o si podrías compartirnos qué es para... Bueno, entiendo que es, por lo que habías comentado, es algo que está, ¿no?, en la agenda un poquito de Bruselas. Entonces, ¿cómo lo definiríais o desde qué punto de vista habláis de pensamiento crítico? Gracias. This is a very difficult question. There's a definition in the document that went out in 2018 of critical thinking. My apologies, I do not remember by heart. But for me, the idea of critical thinking is giving people the instruments to really discern and judge with their own minds. Critical thinking gives the teachers, the educators, the ability to navigate the sea of digital technologies in this case, but also gives the ability to teachers to guide students in that same sea. I'm sorry to say that critical thinking was on the Brussels agenda. It is not anymore. Once this document went out in 2018, they thought, okay, let's leave it like that. We are calling for a renewal of this document of key competences for lifelong learning, including the definition of critical thinking. And ourselves, as Lifelong Learning Platform, we are committed to defining a little bit deeper the terminology around education, including critical thinking, because it's one of the key competences. We have collaborated with UNESCO and with the European Commission to come up with a glossary of terminology in which critical thinking is defined, but it's always defined as an enabler, you know, as a means to something else, just like, in a way, education should be. Sí, ¿algún otro miembro del panel que puede...? Al micrófono ya, aprovecho. Yo, sin embargo, lo veo sencillo, lo del pensamiento crítico, y no todo lo demás no, pero esto sí, porque lo que pasa es que creo que casi es un error individualizarlo como algo diferente. Yo creo que no hay, o sea, toda la educación está encaminada a desarrollar el pensamiento crítico. Toda la educación debería, porque el pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad de dar sentido al mundo. Y me da igual que estemos en la escuela obligatoria, que estemos después en escuelas o en formatos de educación posterior. Al final, el objetivo real de lo que hacemos, más allá de las capacidades prácticas, funcionales, ¿no? de movilizar saberes para algo concreto, es desarrollar esta capacidad de dar sentido al mundo, cada vez más complejo, por cierto. O sea, entonces yo creo que
que en realidad, no digo que sea sencillo de hacer, pero que está en la raíz fundamental de lo que creo que deberíamos entender por educación, independientemente del nivel en el que estemos. Porque toda educación solo tiene sentido si me ayuda a dar sentido, que evidentemente tiene que ser un sentido crítico, porque yo no doy sentido a nada si no estoy siendo capaz de confrontar, ¿no?, mi realidad, mi comprensión con lo que estoy viendo o con otros, por supuesto, con otros y con otras. Por tanto, yo creo que el problema está cuando lo sacamos como algo diferente, esperamos que alguien nos dé el marco de lo que significa el pensamiento crítico y olvidamos que todo lo que estamos haciendo en las aulas tiene que ver fundamentalmente con este sentido de comprensión del mundo y, por tanto, de capacidad, ¿no?, de reflexionar críticamente sobre lo que nos pasa colectivamente. Bueno, esto no quiere decir que sepamos hacerlo, pero creo que debería ser el foco de toda educación de manera natural. Sí, Andrea. Se puedo añadir uma coisa mais, porque desde a perspectiva de Paulo Freire, isso tudo dentro de um contexto de prática social, não? Isso não é só de la individualização, de compreender seu coletivo, compreender o mundo, pero para o mundo, para estar no mundo. Então, sí que isso tudo se hace, se pensa em um contexto de prática social para o mundo, para a comunidade, para os outros. Assim que el crítico, porque temos muitas evaluações de níveis de pensamento crítico de los indivíduos, pero nunca em la prática social, em el colectivo. Então, hablamos de la colaboração e de la colectividade como um suporte, um apoio para o desenvolvimento individual, e não como uma prática mais ampla. É isso. Gracias, Andrea. Sí, también para añadir un detalle. Yo creo que también esto tiene que ver, la idea de pensamiento crítico para mí tiene que ver con la idea de crítica como elemento de destrucción o crítica como elemento de análisis. Son dos conceptos relacionados con crítica. Si lo que buscamos es pensamiento crítico analítico, necesitamos diversidad de opciones a partir de las cuales decidir críticamente cuál es la mejor. Y esto implica que no podemos educar si no hay diversidad, que creo que es también esta idea de Freire de que no se puede educar si no es en el contexto social. Bueno, aprovechando que nadie pregunta, voy a plantear un dilema. Sí, bueno, luego le daremos la palabra y ya nos vamos. Un dilema que hemos estado discutiendo en la línea 3, pero que creo que ha ido saliendo, y es el tema de la posible evolución que pueda haber de las culturas o de las hegemonías culturales que hay ahora mismo digamos, en el mundo digital, y que la inteligencia artificial, sobre todo con el manejo que hace de idiomas, puede hacer que haya, en vez de esa hegemonía de culturas sobre otras, una integración, me parece que le hablábamos convergencia, de tal forma que haga una mezcolanza de las culturas, porque si le preguntamos ahora mismo a la inteligencia artificial, pues nos puede responder cosas de cualquiera de las culturas minoritarias, por lo cual lo que puede hacer es esta convergencia de todo, una mezcolanza de cultura que al final reduce la cultura. Pero después estuvimos dando vueltas que, claro, eso estaría así si el punto de partida fuera cero. Es decir, si ahora pusiéramos todas las culturas y la inteligencia artificial empezara con la hormigonera a mezclarlas. Pero claro, ya lleva tiempo que lleva mezclando desde la hegemonía, ¿no? Entonces, probablemente las pequeñas culturas van a sufrir toda aunque haya esa convergencia. Rápidamente, y luego pasamos si alguien quiere responder a este tema. O lo dejamos para ir pensándolo, vaya, también puede ser. Pero sí creo que es en la línea de lo que estábamos diciendo justamente, ¿no? Esta oportunidad de solo podemos ser críticos y solo podemos ser creativos si de verdad podemos escoger entre muchas respuestas distintas. Es decir, la homogeneización y la estandarización nos llevan al pensamiento único y al fascismo.
Y al final, si lo que queremos son entornos democráticos en los que convivir en la diferencia, esto solo es posible si aprendemos a poner en valor y a preservar todas las distintas expresiones culturales y científicas que tenemos en el mundo, ¿no? Y la IA es la gran oportunidad para esto, sin duda. Sí, por favor. Jesús, yo sobre eso quería apuntar nada más una cosa, y es que creo que eso está dentro de los sesgos, ¿no? Cuando hablamos de los sesgos de la IA, de cómo se entrena, entonces, claro, para cualquier salida que nos dé una IA, pues tenemos que, desde nuestro conocimiento más personal, pero también social, pues interpretar qué sesgos puede haber en una salida sobre una solicitud de información o una propuesta, ¿no? Sí. O sea, Sí, que ahí está hay sesgos nuestro para los análisis dos lados, crítico de cuáles son los sesgos cuando nos da un resultado, un proceso de... Claro, pero van apareciendo sesgos para los dos lados. Por ejemplo, tú ahora mismo vas a una plataforma de películas de cine y ves una película en vasco que la inteligencia artificial te ha puesto los subtítulos que si no, no verías. Es decir, estás atendiendo a una cultura completamente, o en quechua, que es completamente distinta, que son productos culturales que si no, no los apreciarías porque no accederías a ello, ¿no? Es decir, que es un tema para darle vueltas, no es tan fácil. Bien, preguntas. Yo tenía una pregunta para Andrea. Para esas etapas... Para Andrea. Andrea, sí. Para esas etapas educativas donde el objetivo sí es que encuentren un buen trabajo, como es la formación profesional, ¿qué visión o qué agenda tiene Europa para que se pueda trabajar lo que comentaba la otra Andrea, ¿no? De la emancipación individual y colectiva, para que puedan participar, no desde el punto de vista del mercado de trabajo o de la incorporación al mercado de trabajo, en todo esto? Only difficult questions today. Putting together what this Andrea said with what that Andrea said, it's very difficult. And we work a lot with professional educators, with VET in general, both adults and young adults or teenagers. And I want to be honest, the European Union, at this very point in time, it's very focused on job market. And wants to focus education systems on the job market, both being on the job market and leading to job market. But social participation in society as such, participation in the job market is part of the participation in society, but does not stop there. For professional education, whose goal is indeed quite objectively the participation in the job market, the European Union, especially the Commission, it's doing a lot of things, I must say, and a lot of good things in putting forward the idea that professional education is not a second choice, for instance. And that technical knowledge should somehow come within a certain educational path. At the same time, this is about it. It's very geared towards labor market, and to a certain extent, it's also fine that it is like this. But our job as a non-for-profit organization that does a lot of advocacy, it's to make them understand that through this professional education, they get the tools, learners, right, but also teachers, get the tools to professional development, but also to personal development. The participation in the job market comes along with participation in a lot of other spheres of society. We have stories of people that were not in employment, education, or training, the so-called NEET in English, N-E-E-T, and as for the plural, that through professional education got a job, that got interested in their job, then they got other continuous forms of training, that they got fed up with their job, they got unionized with trade unions. They participated in society. And this is exactly the kind of good job that professional education does. But it's not advertised well enough, it's not funded enough, we're not there yet. Bien, pues llegados a este punto,
vamos a dejar que todas estas ideas sigan el proceso en el que están de la destilería y por fin terminarán, suponemos, en las conclusiones y más adelante. Y entonces, pues bueno, en esa cultura del agradecimiento que les decía antes, creo que nos podemos aplaudir unos a otros por todo lo que hemos aprendido unos de los otros. Muchas gracias.